El hijo mayor del presidente Gustavo Petro, Nicolás Petro Burgos, ha sido protagonista de una serie de controversias que ha erosionado su reputación y lo han colocado en el centro de la atención mediática. A lo largo de su vida ha buscado seguir los pasos de su padre en la política electoral, pero sus acciones y decisiones han tenido un impacto significativo en su imagen pública. Nacido el 21 de junio de 1986 en Ciénaga de Oro, Córdoba, Nicolás Petro Burgos es el primogénito del presidente Gustavo Petro y Katia Burgos, su primera esposa. Creció alejado de su padre debido a que éste estaba en la militancia del grupo M19. Realizó sus estudios primarios y secundarios en Ciénaga de Oro y posteriormente se dedicó a la política. Después de completar su formación en Derecho en la Universidad Pontificia Bolivariana, Petro Burgos se involucró en la política y aspiró a la gobernación de Atlántico en 2018. Aunque derrotado por Elsa Noguera, obtuvo una curul en la Asamblea del Departamento gracias al estatuto de la oposición. Siguiendo el movimiento político de su padre Colombia Humana, Petro Burgos ha demostrado cercanía a su progenitor, pero también ha expresado críticas internas al movimiento y a las decisiones de su padre. A lo largo de los años, Nicolás Petro ha utilizado su cuenta de Twitter para expresar descontento con las decisiones y políticas de su padre, incluso en momentos cruciales como la discusión de la reforma tributaria en 2022. Estos mensajes públicos han contribuido a una imagen de división interna en la familia presidencial y han generado cuestionamientos éticos sobre la lealtad y unidad del movimiento político. Nicolás Petro Burgos no ha estado exento de escándalos que han afectado su reputación. Uno de los más notorios comenzó en enero de 2023 cuando una foto junto a Musa Besailer relacionado con alianzas políticas cuestionables fue ampliamente divulgada. Posteriormente, una fiesta en la que participó en Ciénaga de Oro junto a figuras controvertidas generó críticas y cuestionamientos sobre sus vínculos políticos. Quizás el punto culminante de la degradación de su reputación llegó en marzo de 2023. Su expareja Day Vázquez lo acusó de haber recibido dinero de dos exnarcotraficantes para la campaña presidencial de su padre en 2022. Esta acusación llevó a que el propio presidente Petro solicitara a la Fiscalía General de la Nación que lo investigara. Posteriormente, la procuradora Margarita Cabello también ordenó una indagación en su contra. Esta serie de eventos resultó en la detención de Nicolás Petro por lavado de dinero y enriquecimiento ilícito. La vida de Nicolás Petro Burgos se ha convertido en un ejemplo de cómo las decisiones personales y las sanciones en la esfera pública pueden afectar profundamente la reputación y el legado político. Sus discrepancias públicas con su padre, las alianzas cuestionables y las acusaciones de financiamiento ilegal han socavado su imagen y han llevado a su detención. La detención de Nicolás Petro Burgos marcó un punto crítico en su vida y carrera política. Se convirtió en el primer hijo de un mandatario colombiano en enfrentar cargos penales y en ir a la cárcel. El impacto de estas acusaciones y su posterior detención no solo afectaron su propia reputación, sino que también arrojaron sombras sobre su padre, el presidente Gustavo Petro. La trayectoria de Nicolás Petro Burgos es un ejemplo de cómo las decisiones individuales pueden repercutir en la imagen pública y el legado de un político. Sus acciones, desde sus críticas públicas hasta las controversias en las que se vio envuelto, ofrecen lecciones sobre la importancia de la transparencia, la ética y la coherencia en la política. Su detención y las investigaciones en su contra también plantean interrogantes sobre la posible influencia de la corrupción y el financiamiento ilegal en la política colombiana. A medida que Nicolás Petro Burgos enfrenta las consecuencias legales y personales de sus acciones, queda por verse cuál será su camino a seguir. Su detención y las acusaciones en su contra han generado un debate sobre su idoneidad para seguir en la política y si su reputación dañada podría recuperarse algún día. Las interrogantes sobre su papel en la política futura de Colombia y su relación con su padre, el presidente Gustavo Petro, también están en el aire. Por otro lado, Nicolás Petro podría optar por alejarse de la vida política y centrarse en rectificar su vida personal. Tomar un paso atrás de la esfera pública podría permitirle reflexionar sobre sus acciones y tomar decisiones que le permitan reconstruir su vida en un contexto más privado. Esta decisión también podría tener un impacto en su relación con su padre y su familia, así como su búsqueda de redención. En última instancia, el futuro de Nicolás Petro Burgos dependerá de las decisiones que tome y de cómo elija enfrentar los desafíos que tiene por delante. Su historia servirá como un recordatorio en las complejidades y responsabilidades de la vida política, así como la importancia de la integridad y la transparencia en la construcción y preservación de la reputación pública. La vida de Nicolás Petro Burgos es un ejemplo vivido de cómo las decisiones y acciones individuales pueden tener un impacto profundo en la vida política y en la reputación pública de una persona. Desde sus inicios en la política hasta las acusaciones de corrupción y financiamiento ilegal, su historia es un recordatorio de la necesidad de actuar con responsabilidad y ética en el servicio público. La historia de Nicolás Petro Burgos también plantea preguntas más amplias sobre la cultura política y la corrupción en Colombia. Su detención y las investigaciones en su contra son una oportunidad para examinar más de cerca las prácticas políticas y la necesidad de implementar reformas que promuevan la transparencia y la rendición de cuentas. En última instancia, la vida de Nicolás Petro Burgos será un caso de estudio sobre las complejidades de la política y la
importancia de la integridad en la esfera pública. Su historia servirá como advertencia sobre los peligros de descuidar los valores éticos en la búsqueda del poder político y como un llamado a la reflexión sobre el impacto de las decisiones individuales en la sociedad y en el legado político de una persona.